La sombra de la violencia narco ensombrece a todo el país. Ezequiel Melano, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Pablo, muy buenas noches. Así es, ¿no? La situación que ustedes ponían hoy en tapa, ¿no? En la apertura del noticiero. La situación que impacta en Rosario y, por lógico, en toda la Argentina. Hoy, hace algunos minutos, se hizo el inicio de sesiones del Consejo allí, de la mano del intendente Hapkin, el año legislativo, ¿no? La apertura. Y allí hubo, bueno, la necesidad concreta de la demanda de la asistencia de la Nación. Demanda concreta, ¿no? No en estas puestas por ahí que suele hacer el gobierno en situaciones límites como las que vive Rosario. Bueno, también en convocar a todas las organizaciones sociales, decía allí el intendente, en la apertura del año legislativo, ¿no? Exigir protección, decía que Rosario necesita una defensa real. Ellos están pidiendo 3.000 gendarmes, es el número que se pide. Bueno, convocar esto, como decíamos, a todas las organizaciones sociales. Y hay una sensación de abandono, ¿no? Lo que manifestaba el intendente por parte de Nación y también por parte de provincia. Aquí está marcado y se nota. Trajimos a colación de esta situación, Pablo, lo que significa en números, ¿no? Para hablar de datos concretos de las transferencias de Nación a provincia en concepto de seguridad. ¿Cuánto es lo que la Nación transfiere a las provincias en características directas que tienen que ver con la seguridad? Nada más y nada menos, un aspecto muy sensible para la población. Fíjate. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Per cápita es el cálculo 49.350 pesos por persona. Y esto habla de las asimetrías federales que venimos manifestando año a año aquí en esta señal. Repito el número, 49.350 pesos por persona en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la provincia de Córdoba, fíjense, el cálculo es sensiblemente inferior, 3.745 pesos per cápita. Y en Santa Fe, la provincia que ha tenido uno de los índices de criminalidad más altos de los últimos tiempos, 2.224 pesos por persona. La Nación gasta por habitante 22 veces más en el distrito porteño que en Santa Fe. La Fundación Apertura ha hecho este informe. Bueno, es realmente contundente, ¿no? El dato, Pablo, cuando hablamos de lo que significa la desprotección que ha tenido Rosario respecto, bueno, a esta situación tan tremenda como es el narco, ¿no? Sí, y lo que ha significado la cantidad de muertes. Sí. Claro, concretamente Rosario tiene la tasa de homicidios más alta de todo el país, en este marco tan particular. Bueno, hay que decir que las razones son muchas, son variadas, y vamos a tratar de desnudarlas. Vamos a saludar a la doctora Valeria Plaza, que es abogada, especialista en seguridad. Valeria, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Doctora, un gusto, un placer saludarla. Bueno, luego del anuncio del presidente Alberto Fernández y del discurso también que hizo hace algunos días, prometió medidas de seguridad. ¿Se soluciona? ¿Es parte de la solución enviar fuerzas federales por delitos federales que suceden allí en Rosario para empezar a solucionar el problema? Me parece que no hay, ustedes vienen cronicando, no hay una solución mágica. Y lo que uno puede hacer desde la observación y desde que compara lo que se ha hecho en otro contexto es alertar, ¿no? ¿Qué cosas pueden ayudar más o menos? En principio, lo que podríamos decir, hay un nivel de connivencia policial, lo que se llama regulación de la participación en el negocio del narcotráfico por parte estatal. En Rosario y en otros contextos también, pero al nivel al que ha llegado en Rosario, que claramente uno podría decir que se recomienda la intervención. Ahora, después de eso vienen algunas preguntas, sobre todo por experiencias que se han realizado en Argentina y en otro contexto. Esa intervención tiene que ser absolutamente focalizada y coordinada con las fuerzas locales. Esto viene de la mano, por ejemplo, me hago la pregunta, de desmantelar quienes son jefes policiales hoy en la Policía Provincial de Santa Fe para que después hubiera un recambio, una escucha, una formación y una investigación a quienes se comprobaran, o simplemente es una medida electoralista con efectivos que tampoco la cantidad va a cubrir para suplir la cantidad de efectivos policiales, concretamente en la ciudad de Rosario, y que además lo que ha sucedido en otro contexto es que
muchas veces lo que empieza como excepción termina siendo como pueden quedarse meses en el territorio, y claramente ahí sí se desdibuja el rol de cuál es el rol de las fuerzas federales y cuál es el rol de las fuerzas provinciales, porque recordemos que la seguridad en este caso está en emergencia, pero es una competencia provincial. Entonces, si se van a sentar a acordar entre la provincia y la nación, tiene que estar claro, sobre todo para pensar para los y las ciudadanas de Rosario y también para el resto del país, que no estamos tampoco tan exentos, pese a que no tenemos los mismos datos que ustedes muy bien cronicaban de la violencia en Rosario, ¿no? Valeria, uno ve básicamente estos operativos, el trabajo de la policía en los sectores más vulnerables, más periféricos, donde la violencia está a la orden del día. Pero la sangre que se derrama en estos barrios también mancha los billetes de la City en Rosario, donde realmente hay otros sistemas que manejan el narco, el blanqueo de dinero, hacia dónde lo llevan, allí hay abogados, hay especialistas. ¿Se ataca eso también o nos quedamos solamente con esta imagen de lo que ocurre en los barrios? Bueno, me parece muy interesante porque justamente las intervenciones de las fuerzas federales, que la salvedad que voy a decir que es mejor fuerzas federales que escuchamos algunos lamentables demandas de militares, y hay que remarcar que las fuerzas militares no tienen competencia en el territorio nacional, sino que son justamente para cuidar las fronteras, y que la fuerza militar está preparada para la guerra, ¿no? Y me parece que las fuerzas federales pueden acordar, esto que yo decía, con unas competencias acordadas, suplantar momentáneamente y coordinar hasta que se pueda restablecer un buen funcionamiento de la policía de la provincia de Santa Fe. Aunque esto sucediera, que no tenemos aún toda la garantía de que eso efectivamente se vaya a dar en un corto plazo y mediano también en la provincia, claramente también está atacando al problema, al emergente de ese problema, pero claramente todos sabemos que el problema de narcotráfico en sí no se resuelve criminalizando o metiendo presos solo a los soldaditos, ¿no? Que se llaman estos, que son los que venden en los barrios el narcomenudeo, que sabemos que son de algunos barrios, sobre todo de sectores más populares, que porque esto efectivamente, si no banalizamos lo que significa el narcotráfico, claramente tiene, esto que yo decía al principio, acuerdos estatales, regulaciones estatales que no son solo policiales o judiciales, son también acuerdos políticos. Hay que investigar cómo se financian algunas campañas, y esto es en todos los contextos, pero seguramente en Rosario con mayor, es como la punta del iceberg en Argentina, Rosario, ¿no? Yo no creo que sea exento de lo que pasa en otros lados. Entonces, efectivamente, sí, estamos preocupados todos los y las argentinas. Si el gobierno nacional decide hacer algo, necesitamos invertir en investigación criminal y realmente desmantelar estas redes criminales que no se resuelven con intervención armada en el territorio, que momentáneamente lo que va a hacer es, de alguna manera, detener y regular ese consumo, pero hay medidas de fondo que hay que tomar, que no lo va a poder tomar solo el municipio, aunque tuviera toda la voluntad política de hacerlo, necesita de un acuerdo provincial y de un acuerdo nacional, y que incluso hasta yo diría un acuerdo internacional para la investigación de este tipo de redes delictivas, y que efectivamente estamos viendo poco, y lamentablemente, ¿no?, poco de estos anuncios. Usted hablaba hace algunos días en una entrevista respecto al caso Colombia, ¿no?, que mucho se hace paralelismo con lo que sucede en Rosario, pero allí tampoco las fuerzas federales solucionaron el problema del narcotráfico. Al medio de esto también hay derechos y garantías constitucionales. Bueno, no hay que comparar ligeramente una situación con otra, doctora, ¿no? No, pero me parece que el estudio comparado sí sirve al menos qué cosas hay que tener alertas para decir. Claro. No es solo el caso de Medellín, sino también pensemos más cercano en el tiempo, el caso de Río de Janeiro, donde efectivamente esas intervenciones, por eso yo decía, donde solo se focalizan en la represión, muchas veces de la mano de algunas fuerzas armadas militares, lo que hacen es dejar un saldo alto de letalidades. También sabemos que cuando crece la letalidad, sabemos entre quiénes crecen. Crece claramente entre los sectores más populares, que son quienes están más expuestos tanto al accionar policial como a las redes de narco, donde son quienes van a ser empleados como soldaditos por estas redes. Entonces, una vez que incremente ese número de letalidad y que se calma la cuestión social o mirada sobre el tema, se vuelven a caer en los mismos índices delictivos, en los mismos índices de homicidio y en las mismas redes de narcotráfico. Es decir, esto que decía hace rato, para desmantelarlo no es que no se pueda, no estoy de acuerdo en decir que ganó el narcotráfico, para nada, no tenemos contextos en Argentina que tengamos unas cifras alarmantes de paraestado, sino que hacen falta otras medidas que no sean solo incrementar la violencia. Porque eso, más allá de que hay una cuestión constitucional y de respeto por los derechos humanos, me parece que por sobre todas las cosas es interesante poder
discutir con los y las ciudadanas de que no es efectivo, no va a resolver, simplemente va a haber más muertes, mucho más situaciones de violencia, porque imagínense a la violencia, responderle solo con más violencia va a generar interacciones donde muchas veces mueren vecinos de los barrios que no tienen nada que ver con esas redes, simplemente lo hemos visto, digamos, niños, mujeres que transcurren, etcétera. Y si queremos resolver esta economía delictiva, hay situaciones que hay políticas públicas y no necesariamente son más onerosas que las que se están llevando a cabo, sino que simplemente requieren de mayor inteligencia y disposición política para que se realicen, ¿no? Finalmente, Valeria, y te pido brevedad en la medida de lo posible. Sabemos que Rosario tiene sus propias condiciones que alientan de alguna manera este tipo de circunstancias, el puerto, el movimiento económico. ¿Cuánto pueden ser permeables las fronteras de las provincias? Por ejemplo, Córdoba, la cercanía de San Francisco. ¿Puede este ser el futuro de Córdoba si es que no se toman medidas? Contanos. No, a mí me parece que cada provincia tiene sus propias historias y composiciones en relación a las violencias, a los delitos y a las fuerzas que regulan eso. Efectivamente, Rosario no es que creció estrepitosamente en estos 2 últimos años, sino que viene sosteniendo una tasa de homicidios. Y que para que haya esa cantidad de homicidios, Rosario tiene una circulación de armas mucho más alta que Córdoba. Uno puede decir, bueno, ¿por qué no la pasan si estamos cerca? Porque hay otra regulación. En Córdoba no es tan sencillo y por suerte tenemos mucho menos mercado ilegal de armas y eso hace que los conflictos en Córdoba se resuelven de manera violenta seguramente, pero con mucho menos intervención de armas de fuego. Y en el caso del narcotráfico también, no quiere decir que nosotros no tengamos venta de estupefacientes, puentes, kioscos en los barrios, sino que se regula de otra forma. Yo no alertaría a la ciudadanía diciendo que estamos en riesgo de convertirnos en una nueva Rosario, pero sí me parece que en todo caso lo podemos mirar como un espejo al que no queremos llegar y que es importante hoy tomar medidas de políticas públicas y sanitarias, de prevención del consumo, de desregulación de algunos consumos también que suceden y que no son violentos y que si uno los desregula se los quita de las redes ilegales. Pensemos, por ejemplo, el consumo de marihuana, etcétera. Y a partir de eso uno sí creo que puede pensar en no llegar a Rosario, ¿no? Claro, Valeria, sí. Gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. Gracias, doctora, muy amable. Gracias a ustedes por la nota. Bueno, tomar referencia, Pablo, me parece este es el dato concreto, ¿no? Octavo desembarco desde 2014 de fuerzas federales en Rosario. Bueno, el cambio que no cambia, habrá que tener voluntad política. Otro dato también preocupante es el acceso de los celulares a los penales, ¿no? Allá en la época de pandemia se ha permitido el acceso, recordemos todos que no estaba permitida la posibilidad de visitas. Bueno, y muchos penales han quedado con la normativa de ingreso de telefonía para comunicarse con familiares. Bueno, esto sigue sucediendo y el celular también es una forma de alguna manera manejar el delito desde las cárceles. Por eso hay que hacer un cambio estructural y me parece que debe haber voluntad política fundamentalmente. Gracias, Ezequiel. Gracias, Buenas noches. Pablo. Buenas noches.